cuenta al que inspiró la palabra de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo, para que nos dé guianza en el estudio y la interpretación de la palabra. Diga conmigo, le pareció bien al Espíritu Santo. Ahora, mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿cómo sabemos lo que le parece bien al Espíritu Santo? ¿Por lo que yo pienso que le parece bien? ¿Por lo que yo me imagino que le parece bien? ¿O por lo que la Escritura enseña que le parece bien al Espíritu Santo? Porque la Escritura, que es la palabra de Dios, nos muestra de manera clara que entristece al Espíritu Santo y que aviva el fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos le parece bien al Espíritu Santo, debemos de ver la palabra para saber qué agrada al Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, y a nosotros que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿alguien dice amén? No imponeros ninguna carga más que estas cosas que necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, idolatría, de sangre, de ahogado y de qué, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasad lo que bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron ¿qué? La carta. Diga conmigo, entregaron la carta. Ustedes saben qué es lo que vamos a hacer los próximos domingos en nuestra iglesia con esta nueva serie de la Iglesia de Jesucristo. Leer la carta. Esto es la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Esos son los miembros de una iglesia. Ese es el carácter y las cualidades de una iglesia. Esta es la labor de una iglesia. Estas son las marcas de una iglesia. Vamos a leer la carta, que es la Biblia, que nos dice, este es el verdadero cristianismo y la verdadera iglesia. Y van a surgir un montón de preguntas. Les voy a adelantar una de ellas que va a surgir. Hoy nos escudamos con el amor de Dios para todo mundo, con ser permisivos en cuanto al pecado. Déjenme decirles que eso no es así. Una cosa es amar al pecador y la otra ser permisivos con el pecado. A mí me han hecho la pregunta, pastor, ¿qué pasa si alguien viene a la iglesia con cierto pecado de las agendas que estamos experimentando hoy en día? ¿Lo rechazamos o le recibimos? Le recibimos, le amamos, le apoyamos, pero esperando de él arrepentimiento y conversión. Cuando una iglesia dice te amo y te acepto tal y como eres, si a ti te gusta vivir así, sigue viviendo, no te preocupes. Eso no es la iglesia ni la doctrina de Cristo. No podemos disfrazar el amor de Dios con libertinaje. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leer la carta. ¿Y sabe lo que más tristeza me da? Que al leer la carta habrá personas que van a preferir vivir en su pecado que seguir a Cristo y apartarse de Dios y de la iglesia. Y yo no entiendo en qué momento el enemigo ciega el entendimiento y la sabiduría de una persona para que elijan una eternidad en el infierno en lugar de una lucha en contra de un pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Lo importante es que luches, que pelees, que te abstengas, que no hagas de ese pecado una práctica. El problema es que hoy se dan por vencidos y dicen, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero vivir, esto es lo que disfruto, y como la iglesia no me lo permite, no es que no lo permita la iglesia, Cristo no lo permite, la palabra de Dios no lo permite, entonces me voy. Al final de cuentas Dios me ama tal y como soy. Ese es el peor engaño del enemigo, porque está claro, el que practica el pecado es hijo del diablo. Una cosa es caer en pecado, en la lucha contra el pecado, y otra cosa es vivir en él de manera voluntaria y sin una clase de arrepentimiento
ni deseo de cambio. ¿Sí nos estamos dando cuenta a qué punto está cayendo la iglesia? Una iglesia light con un mensaje diluido, donde la gente no sabe qué es el evangelio. Y el evangelio requiere dos cosas: desde la predicación de Jesús, lo hemos estado estudiando, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepentíos y convertíos. Luego viene luego viene Pedro y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Arrepentíos y convertíos. Luego vimos a Pablo predicar a los gentiles. ¿Y qué les dice? Y convertíos. Pero hoy queremos y cometemos el error de pensar que lo que salva a la gente es una declaración de fe o una oración basada en Romanos 10, 9 y 10. Ese es solamente el inicio. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron, se regocijaron por la consolación. Hagan de cuenta que dijeron: ay, Dios mío, de la que nos libramos. ¿Por qué? Porque ellos venían como paganos de una esclavitud ceremonial pagana. Ellos no querían volver a una esclavitud ceremonial fundada en Cristo. Ellos buscaban la libertad en Cristo, no el libertinaje, la libertad de la que habla el apóstol Pablo. ¿Me dicen amén? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse. ¿Qué? ¿Por qué le parecería bien quedarse allí? ¿Ah? Porque quería estar al lado del apóstol Pablo. El impacto que tuvo ese viajecito fue tremendo. Y si algo le pido a Dios es que la gente decida quedarse aquí y no que anden como chapulines, como saltamontes, brincando de iglesia en iglesia. Una congregación llena de gente saltarina de iglesia en iglesia que no toma la decisión de quedarse y echar raíces en un lugar, nunca va a ser una iglesia de impacto. Solamente una iglesia de discípulos que echan raíces bien fundamentados en la fe, que se quedan en la iglesia, van a poder ser parte de una iglesia que es un impacto a la sociedad. ¿Alguien dice amén? Y no saben cómo le oro yo a Dios que cuando una persona decida quedarse en nuestra iglesia, eche raíces y diga: ahí me quedo. Vendrán luchas, vendrán desacuerdos, vendrá lo que sea, pero yo voy a permanecer ahí. ¿Alguien dice amén? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? ¿Qué era Marcos de Bernabé? Su primo, lo vimos en clases pasadas, ¿verdad que sí? ¿Qué había hecho ya Marcos anteriormente? Se había apartado, se había regresado, ¿verdad? Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a dónde? A la obra. Es decir, Pablo era una persona estricta: o vas o no vas, o eres o no eres. Aquí no hay a medias. Aquí no hay lugar para los miedosos. Mis acompañantes no van a ser cobardes. Recuerden que no sabemos la decisión. ¿Por qué fue la decisión que Marcos decidió no seguir adelante? Pudo haber sido los celos de que ahora Pablo había tomado el liderazgo en lugar de Bernabé, pero el que debería de estar celoso estaba encantado y feliz. Lo vimos la semana pasada.
Otros piensan que por temor a la malaria, porque la región en donde iban a pasar estaba muy fuerte la malaria y corría mucho peligro. De hecho, muchos eruditos piensan que la enfermedad de Pablo, de esos fuertes dolores de cabeza y esas terribles migrañas que le provocaron hasta ceguera, fue causa de la malaria, de esa enfermedad tan terrible, por causa de estos mosquitos. El caso es que Bernabé dice, vamos a llevarnos al primo. Y Pablo dice, al primo no. ¿Me siguen hasta aquí? Y hubo tal desacuerdo entre ellos, diga conmigo, tal desacuerdo entre ellos, que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora vemos dos clases de desacuerdos. Uno que terminó en unidad y otro que terminó en cada quien por su lado. Yo siempre le ruego a Dios que en los desacuerdos en la congregación terminemos en unidad. Pero decirles que todo el tiempo va a ser así, que no va a haber gente que va a decidir dejar nuestra iglesia, sería mentirles. Porque en ocasiones es más sano que Bernabé se vaya por su lado y Pablo se vaya por su lado, mientras los dos perseveren en la obra del Señor. ¿Me dicen amén? Vamos al libro. Nos quedan unos minutitos y el libro de Santiago está sencillo. Ya vimos la misión de los gentiles en la página 308. Se dejaban llevar por sus tradiciones, sus pensamientos. Ya vimos que eran estas personas que venían de Judea, venían siendo judaizantes, envían a Pablo. El discurso de Pedro ya lo leímos, página 309. Santiago pronunció el discurso final, 1, 2, 3, 4 cosas que les dice a los cristianos de la iglesia que se deben de apartar. Ya vimos los delegados de la iglesia para ir a Antioquía con la carta. Vimos la resolución, página 311. Y luego viene la literatura apologética, que pudiéramos considerar como literatura apologética 2 libros del Nuevo Testamento. Uno de ellos es Santiago y el otro Gálatas. Todo lo que les fui explicando mientras leíamos la Biblia está en sus libros, ¿ok? Así es que ya vimos todo eso. Ahora vámonos a la página 312. ¿Vamos bien hasta ahí? La epístola de Santiago. La epístola de Santiago se atribuye tradicionalmente a Santiago, el hermano del Señor, y que fue presidente del concilio de Jerusalén. Casi al final del primer párrafo, la escasa discusión que Santiago concede a la cristología, el mucho acento sobre la moral y el evidente parecido con la enseñanza de Jesús indica claramente que la epístola fue escrita en la época en que la iglesia todavía se movía dentro del círculo general del judaísmo, antes de que se convirtiera en un movimiento religioso independiente. Entonces, ¿cuándo escribe su carta a Santiago? Aproximadamente en el año 45 al 50 después de Cristo. Esto quiere decir que esta carta se escribe antes de que comience a suceder todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el libro de Hechos. La expansión de la iglesia en el mundo gentil. Todavía para este entonces el círculo principal y el movimiento de la iglesia estaba entre los judíos. Todavía la gente lo veía como una rama del judío en lugar de una religión totalmente independiente. ¿Vamos bien? Página 313, relacionado al autor. Santiago creció en el mismo ambiente que Jesús y estuvo estrechamente con él durante todos los años que precedieron a su ministerio. Su herencia cultural sería prácticamente la misma de Jesús. Como un intérprete de la verdad, tendría la ventaja de conocer plenamente su contexto histórico y geográfico. Aunque Santiago no fue creyente durante la vida de Jesús,
eso está en Juan 7, 2 al 8, fue testigo de su resurrección y estuvo entre los que esperaron el Espíritu Santo hasta el día de Pentecostés. Al ser testigo entonces Santiago de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cree en nuestro Señor Jesús y está congregado y reunido donde descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Después de que Pedro se retiró de Palestina, Santiago se encargó de la dirección de la iglesia de Jerusalén. Se distinguió por su estricto apego a la ley y posteriormente fue el campeón de los judíos, disgustado por la reputación de Pablo. Ahora, aunque vemos que había ciertas diferencias entre Pablo y Santiago, no eran causa de división. No hay indicación de que Santiago se opusiera en principio a la enseñanza de Pablo. Según Gálatas, le dio a Pablo la diestra del compañerismo. Y en hechos su comportamiento en verdad no fue el de un antagonista. Estuvo solícito para remover todos los prejuicios de los judíos que los judíos pudieran haber tenido contra la verdadera actitud de Pablo. Por otra parte, debió haber temido que con el olvido del sistema de la ley llegara el relajamiento y el descuido en la conducta. Y esas son palabras claves. Diga conmigo: relajamiento y descuido en la conducta cristiana. Entonces, sí, no vamos a estar bajo la ley. La salvación es por gracia, pero no podemos darle lugar al libertinaje. Y esa era la preocupación principal de Santiago. ¿Vamos bien? Por otro lado tenemos a Pablo que dice: somos salvos por gracia, que también se malinterpreta dándole lugar al libertinaje, y no es gracia para pecar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, lo que naturalmente deshonraría el nombre de los creyentes cristianos. Su epístola fue escrita para comentar la ética de la vida práctica de la misma manera que Pablo escribió, por idénticas razones, las aplicaciones prácticas que forman parte de sus epístolas. Entonces, ¿qué escribe Santiago? Diga conmigo: la vida práctica de un cristiano. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuáles eran los problemas? Página 315, el capítulo 2 de Santiago, que dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago en realidad no lanza un ataque sobre la fe, sino contra la hipocresía que pretende tener fe sin demostrar con obras. Santiago nunca contradice al apóstol Pablo, ni dice que la salvación sea por fe. Su ataque va ante aquellos cristianos hipócritas que dicen: yo tengo fe, pero que no demuestran su fe con sus obras. ¿Me siguen hasta aquí? En otras palabras, Santiago dice: muéstrame tu fe en Cristo y que eres salvo a través de tus buenas obras. Como dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tu salvación por causa de tus buenas obras. Tus buenas obras no te salvan, pero sí demuestran que eres salvo. Y no puedes venir a decirme que eres salvo si vives una vida llena de pecado, una vida que no agrada a Dios. No puedes demostrarme que eres cristiano e hijo de Dios si no hay un cambio en tu vida. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? La doctrina de la salvación por la fe puede también fácilmente degenerar en la mera aceptación de un credo sin la correspondiente santidad de vida. Santiago no niega la necesidad de la fe. Insiste, sí, en que la fe produzca ¿qué? Frutos. Entonces, la doctrina de la gracia también puede desencadenar en el libertinaje y en solamente decir un credo de la iglesia. And that's it. Vivo como se me da la gana. Y no, Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo citó este ejemplo de la respuesta de Abraham a las promesas de Dios como prueba de que la salvación se alcanza por la fe y no por obras. Santiago utiliza el mismo ejemplo, la misma escritura, pero Santiago usó el sacrificio de Isaac por Abraham para probar que la fe, para que sea verdadera, tiene que demostrarse ¿con qué? Con hechos.
Si tú me dices que tienes fe en Cristo, demuéstramelo a través de tus hechos. Ahora, ¿de dónde surge Santiago y Gálatas? De las preguntas que quedaron a la deriva en esta situación, entre las creencias de los judaizantes y el evangelio a los gentiles. ¿Me siguen hasta aquí? No hay contradicción entre estos dos ejemplos, porque Abraham tuvo que ejercitar su fe para estar en relación con Dios desde el principio. Y aquella fe se manifestó por medio de la obediencia, haciendo lo que Dios le ordenaba. ¿Cómo se manifiesta y se expresa la fe de una persona? A través de su obediencia. ¿Me dicen amén? Así es que si usted me dice, ay, es que este cristiano es bien desobediente, yo primero cuestionaría si es cristiano. ¿Me dicen amén? Y ahí entra lo que les acabo de decir. Hay un terrible problema porque hemos hecho de la gracia algo permisivo para vivir una vida llena de pecados sin buscar la santidad, el libertinaje. Y por otro lado se ha hecho de las obras algo tan importante que la gente siente que si no hace obras no es salvo. Y los dos extremos son malos. Tú eres salvo por gracia y demuestras que eres salvo con tus buenas obras y con tus acciones, con tu obediencia. ¿Alguien dice amén? Haciendo lo que Dios te ordena. Los dos principios pues resultan suplementarios, pero no contradictorios. Y termino con esto para darle tiempo al tiempo de preguntas, respuestas y comentarios que habíamos quedado, de 15 minutos de preguntas y comentarios. Santiago dice, la única manera para demostrar y hacer real y visible tu fe es a través de tus buenas obras y la obediencia a lo que Dios ordena. Para entablar tu relación con Cristo, con Dios, está la gracia. Pero para demostrar tu fe salvífica, están las buenas obras y la obediencia. Hacer lo que Dios te ordena. Ahora yo quiero preguntarles, si Cristo hoy viniera como llegó Dios con Abraham y le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac en sacrificio, ¿qué ustedes responderían a Dios? Lo que Dios está demandando de Abraham es, haz lo que yo te ordeno y de esa manera vas a demostrar tu fe en mí. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora se los voy a poner más difícil. Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, su único hijo, el milagro de Dios, el único y consentido, su vida entera. Y le dice, entrégame a tu hijo. La gracia demanda buenas obras y obediencia. Y para esas buenas obras y obediencia se requiere sacrificio. Y eso, mis queridos hermanos, es algo que la iglesia de hoy en día no está dispuesta a pagar o hacer. Demostrar su fe a través de la obediencia sacrificial. Porque para nosotros primero estamos nosotros antes que Dios y no queremos sacrificar nada. Ustedes saben que yo antes de ser pastor fui miembro de una iglesia, ¿verdad que sí? Comencé a ir al seminario bíblico a mis 17 años. Para ese entonces yo ya daba clases en la iglesia. En la iglesia comencé cantando y cuando mi pastor
se dio cuenta de que podía enseñar, me mandaba a mí solito, bien jovencito. Yo no sé qué pensaría mi pastor y qué pensaría la gente. Ayer estábamos conversando con un hermano y me dice, cuando yo llegué a la iglesia le decía, ¿qué me va a enseñar este jovencito, este muchachito? Y estábamos bromeando con eso y ahora yo pienso y digo, yo no me imagino cuando me mandaban a esas células. Yo dejaba de trabajar y me iba solito, me cambiaba en una gasolinería y allá iba a darle clase a gente que ni siquiera conocía. Y les daba la clase en una célula, jovencito. Y no saben cómo le ruego a Dios a volver a la iglesia obediente, sacrificial, comprometida con Dios, con su iglesia y con su pastor. Si yo me comprometía con Dios, me comprometía al comprometerme con algo, con mi pastor y con mi iglesia. Y yo no podía faltar ese compromiso. Siendo un jovencito de 17, 18 años, a mis 19 años, yo no sé, les digo que Dios es grande, lleno de misericordia. El pastor hizo un grupo de líderes maduros, conocedores de la palabra de Dios, y le llamó concilio de la iglesia. Y yo era parte del concilio. Era predicador, era parte del concilio, era líder de alabanza. Yo digo, qué grande es la misericordia de Dios. Pero todo eso que me trajo hasta aquí requirió sacrificio, requirió obediencia, requirió desvelos, requirió arduo trabajo, requirió entrega, requirió pasión. Porque si en lo poco eres fiel, pero hoy la gente quiere lo mucho sin pasar por lo poco, por los sacrificios de lo poco. Aún con mi esposa nos quedábamos de madrugada haciendo cosas para la iglesia, sin ser todavía pastores, ayudando en alguna actividad. Cuando yo no era pastor, yo sí hablaba mucho de sembrar y de dinero, porque es un principio bíblico. Hoy, porque soy pastor, ya no lo hablo demasiado. Pero me recuerdo en una ocasión que estábamos levantando fondos pro templo, llevé un estudio, un día entre semana, hice un llamado al compromiso, la gente se comprometió, levantamos una cantidad grande de dinero con fines pro templo, con fines para comprar equipo nuevo de sonido que no había. Y nunca se me olvida que de repente la gente hacía preguntas. El pastor estaba dando el estudio y le hacía una pregunta referente a la siembra que se iba a hacer para ese fin. Y me decía el pastor, a ver, Arel, tú que alborotaste este hormiguero, ven y explícales, ¿qué fue lo que les dijiste? Y ahí voy yo y les explico esto y esto y esto, por esto y por esto y por esto, esto es lo que dice la Biblia. Yo anhelo eso. Anhelo encontrarme con gente sacrificial, con gente entregada, con gente enamorada de Dios, con gente apasionada, que se desvele, que se sacrifique, que llegue con ropa de trabajo como yo llegaba. En una ocasión un pastor invitado me regañó enfrente de todos que qué educación era esa, llegar a la casa de Dios con ropa de trabajo. Enfrente de todos los hermanos. Pregúnteme si me importó. No me importó, eso no es un impedimento para servir a Dios. Claro, no me tocaba predicar tampoco. Se van a ir al extremo, predicando con ropa de trabajo. Mi patrón me dijo, pues si te quieres salir temprano, vas a tener que manejar a donde estemos trabajando y de ahí te tienes que ir. Y usar tu carro y tu gasolina. Pues lo uso. Se llegaba a la hora y vámonos. Yo era de las personas, si me corres por servir a Dios y por ir a la iglesia, córreme. Dios tiene algo mejor para mí. Porque cuando te sacrificas por Dios, Dios se encarga de ti. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, obediencia llena de sacrificio. A los que están online, que Dios me los bendiga. Y con eso cerramos y nos vamos a preguntas y respuestas. Denle un fuerte, fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quién dijo yo? ¿Usted, hermano? No.